Hola, bueno, soy Enrique Chaux y hoy quiero contarles varias historias de un lugar en el atrato colombiano, en el Pacífico, se llama Vigía del Fuerte, en el que tuve el gran privilegio de vivir unos meses en el año 1994. Ese año yo acababa de graduarme de la universidad y hice parte del programa Opción Colombia. Y con Opción Colombia podíamos ir a trabajar en algún proyecto social, un proyecto comunitario en algún lugar de Colombia. Y yo quise ir a la selva del Pacífico, al atrato, y entonces estuve en Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte es Antioquia. De un lado del río es Antioquia, del otro lado es Chocó. Y entonces yo estaba en el lado antioqueño, del otro lado es Bojayá, que queda en Chocó. Y bueno, y pude recorrer mucho la zona, pude ir a otros municipios cercanos como Murindó, como Río Sucio, incluso pude ir al norte hasta Urabá, a Necoclí. Y bueno, viví muchas historias allá, muchas experiencias, fueron unos meses increíbles, unos meses impresionantes. Y quiero contar algunas de ellas. Primero quiero contar cómo llegaba uno allá. En realidad para llegar a Vigía del Fuerte, pues eso es la mitad de la selva, no hay carretera para llegar allá. Solamente había dos opciones, por río. Y por río pues lo más común era viajar hasta Quibdó y desde Quibdó coger una lancha, y dependiendo de qué tan rápido fuera la lancha uno podía llegar en varias horas o en muchas horas. O también podía llegar en avioneta, y yo fui en avioneta como 2 o 3 veces desde Medellín, y era muy curioso porque no había ningún radar, no había ninguna radioayuda, nada. Lo que hacían los pilotos era salían de Medellín hacia el occidente, hacia el Pacífico, y buscaban el río Atrato. Y cuando encontraban el río Atrato, entonces volteaban y se iban bordeando el río Atrato. Hasta que llegaban a la esquina que era Vigía del Fuerte. Y entonces para aterrizar, bajaba la avioneta y pasaba al lado de la cancha de fútbol. Y pasaba sobre todo para ver si alguien estaba jugando en la cancha o si habían vacas. Y si habían vacas, entonces las vacas se asustaban con el ruido y se corrían, y después volvía la avioneta, daba toda la vuelta y ahí sí aterrizaba. Entonces, bueno, era un lugar muy remoto. Yo vivía en un lugar que tenía la selva al frente, veía la selva ahí como que la sentía, y es una sensación impresionante porque uno siente como que la selva se va a venir, como que la selva está viva. Y pasaban cosas como, por ejemplo, Angélica, mi esposa, una vez me visitó y ella llegó y puso una chaqueta encima como de un palo, pues para que ahí quedara colgando en el cuarto donde estábamos. Y al día siguiente vemos que por la ventana entra una fila impresionante de hormigas. Las hormigas entraban por la ventana y recorrían todo el cuarto, cogían el palo donde estaba la chaqueta, subían por allí, se metían a la chaqueta. Resulta que Angélica había dejado un chicle ahí y las hormigas estaban comiendo ese chicle. Era impresionante. Bueno, era un lugar donde no había, donde pues solamente había una planta eléctrica. La planta eléctrica la prendía el alcalde solamente 2 horas al día. Eran como de 6 a 8 de la noche. Y a esa hora todo el mundo iba a ver café con aroma de mujer, que la estaban dando en televisión, y había como 2 televisores en todo Vigía del Fuerte,
y entonces esas casas donde estaban los televisores se llenaban y las casas abrían las ventanas y toda la gente se hacía afuera para ver Café con aroma de mujer en medio de este lugar. Bueno, y también allí, pues en principio lo prendían solamente esas 2 horas y ya, pues porque era muy costoso, una planta eléctrica con gasolina, pues gasolina ya era costosísima. Pero cuando el alcalde estaba de rumba, quería tener rumba, daba la orden de que prendieran la planta toda la noche. Y recuerdo muy bien la noche en que ese día acaba de llegar un nuevo disco, un nuevo CD, el CD del Santo Cachón. Y entonces, yo no me acuerdo si era disco o era CD. En todo caso, lo tocaron toda la noche. Ese que te perdone, yo que te perdone. Acaba de llegar, acaba de salir y lo ponían una y otra vez y terminaba y otra vez y otra vez y otra vez lo ponían. Bueno, y lo otro que para mí fue impresionante es que yo llegué y el primer día yo estaba pues como muy dispuesto a trabajar. Mi trabajo era como de hacer un seguimiento a unas obras de reconstrucción, porque allí en Vigía del Fuerte y en Murindó, que era el municipio de al lado, había ocurrido un terremoto. En el año 93 había ocurrido un terremoto y pues había muchas obras que se habían destruido y había que reconstruirlas. Entonces pues yo llegué como con muchas ganas de ir a ver cómo iban los proyectos, a poderlos apoyar, a que pudiera hacerse la reconstrucción temprano. Y me acuerdo que, bueno, yo debí llegar como un sábado y pues el domingo recorrí de un lado a otro, conocer el lugar, conocer la gente. Y el lunes fui a la alcaldía a trabajar y llegué muy temprano, como, no sé, serían las 8 de la mañana, listo para trabajar. Y llegué y la alcaldía estaba cerrada. Entonces dije, bueno, quizás no han llegado, di otra vuelta, volví como a la media hora, cerrada. Y volví como a la media hora y cerrada. Y entonces me senté allí a esperar y esperar hasta que pasó alguien y me dijo, ¿usted está esperando al que abra en la alcaldía? Yo, sí. Ah, tiene que esperar a que escampe porque estaba lloviendo. Resulta que cuando llueve allí, la gente no va a trabajar y los niños no van al colegio. Bueno, yo me imagino que eso ha cambiado hoy en día, espero que haya cambiado. Pero en ese entonces los niños, niñas, ni profesores iban al colegio, ni el alcalde iba a trabajar, ni nadie. Entonces yo estaba allí en medio de la lluvia y, no sé si se acuerdan, el Pacífico colombiano es una de las zonas más lluviosas del mundo. Entonces llueve todo el tiempo. Entonces fue muy desesperante. Las obras, en realidad, muchas de las obras que había que reconstruir no se habían hecho y no estaban avanzando y pues en realidad era bastante desastroso. Entonces en realidad eso me dio mucho tiempo para estar allí, para leer García Márquez. Yo sentía leyendo García Márquez, leyendo El amor en los tiempos del cólera y viendo los barcos pasar, unos barcos antiguos, y yo sentía que allí iba Fermín Daza. ¿Sí? Y bueno, y uno de los momentos que a mí me pareció más maravilloso fue una noche que estaba en un bote y era una noche de luna llena como hoy. Y estaba andando en el bote espectacular, en el río Atrato, que es un río impresionante, es un río gigante, es un río que tiene, ahí donde estábamos me decían que tenía 30 metros hacia abajo. Yo miraba eso y 30 metros hacia abajo de agua, impresionante. Y yo esta noche iba con un inspector de policía. Los inspectores de policía son personas que tienen, pues es un cargo muy importante allí, son personas muy respetadas, son como líderes allí. Y el señor, pues estábamos los dos viendo la luna llena y me dice, oiga, usted que ha estudiado mucho y que viene de la ciudad, ¿qué pasó finalmente con ese proyecto que había de
que el ser humano pudiera ir a la luna. Y era como, ¡ah! No puede ser, no puede ser. Y entonces le conté, el 20 de julio de 1969, llegaron humanos de Estados Unidos, Neil Armstrong dio un paso, digo que era un pequeño paso para un ser humano, un gran paso para la humanidad, y le conté, y él muy emocionado, estaba muy emocionado de escuchar que finalmente sí había llegado el ser humano a la luna. Y yo me quedé pensando después de eso, y al día siguiente yo estaba almorzando, yo almorzaba donde una señora que se llamaba Carmen, y estaba almorzando donde Carmen, y estaba el hijo de Carmen, que era tocayo mío, Enrique. Y yo le dije, Enrique, un niño, no sé cuántos años tendría Enrique, por ahí tendría 5 años más o menos, 6 años tal vez. Le dije, Enrique, ¿tú te imaginas que el ser humano algún día pueda llegar hasta la luna? Y entonces Enrique se quedó así como pensando, miraba para un lado, se quedó pensando. Me dijo, yo creo que sí, pero el motor que tenga ese bote tiene que ser muy grande, muy grande. Bueno, ya les cuento más historias de Vigía el Fuerte.